Dice la palabra del Señor: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Amén. Diga gloria al Señor. Bueno, por favor, siéntese, vamos a oír la palabra de Dios. Vamos a estar atentos, algo Dios nos puede dar. ¿Quién vino creyendo que Dios puede hacer algo en tu vida? De verdad, yo sé que ustedes, más de uno, es testigo de que Dios es bueno. Amén. De que Dios hace milagros. Gloria al Señor. Ese fue el caso de Jesús. Jesús hizo milagros. Los discípulos fueron testigos. Así que los discípulos vivieron unos momentos y un proceso dentro de ese llamado. Fueron los momentos con Jesús, cuando físicamente los acompañó y vieron las maravillas. El versículo primero del capítulo primero de Hechos de los Apóstoles es un resumen de los evangelios, de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Así que el escritor hace ese relato en el capítulo 1, diciendo de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esa vida de los discípulos fue supremamente espectacular, porque pues tenían quien respondiera por ellos. Ahí ellos hablaban de que Jesús hacía milagros y llamaban a alguna persona, y eso no era sino que alguien se atreviera a seguirlo y veía un milagro. Pero esa época pasó. Pasó la época de Jesús y de los milagros, y vino la muerte del Señor, vino la resurrección, y a los discípulos les entró hasta la duda. Recuerde que Jesús los reprendió. Cuando resucitó, no llegó a abrazarlos y les dijo: oiga, felicitaciones, qué gente, oiga, esta gente con 3 años y medio que estuve con ustedes, cómo creyeron la palabra, cómo crecieron espiritualmente, cómo se entregaron a mí. Dice, y les reprochó, usted ha leído eso, ¿no? Su incredulidad, porque no habían creído a lo que le habían visto. No solamente no creyeron, sino cuando le vieron tampoco creyeron. Fíjate, porque es que nosotros le echamos la culpa al pobre Tomás, que era el incrédulo, pero la Biblia dice que fueron todos. Fueron todos. Así que por aquí hay de los mismos. Amén. Nosotros hemos tenido momentos que hemos dudado. Yo solito levanto la mano. Pero hemos dudado. Cuando uno se enfrenta a una situación difícil, si usted no ha dudado, usted no se ha enfrentado a una situación difícil. Ahí te lo digo. Pero quien se enfrenta a una situación difícil, le vienen los momentos de lucha, de duda. Los discípulos vivieron eso. Es que lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Amén. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia a uno lo hace poner en el piso, para que el que se crea espiritual se bajen. Amén. Y llegue a ser espiritual, porque de eso se trata, llegar a ser espiritual. Así que los discípulos dudaron. El Señor los reprochó
Pero les dijo, oiga, no se pueden ir todavía a Jerusalén. Ustedes han intentado hacerlo y de hecho lo hicieron porque ellos se fueron. ¿Cómo sabía Jesús que ya se habían ido y le había tocado volverlos a traer a Jerusalén? Por eso les dijo, quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Gloria a Dios. Así que testificando es el tema, por el poder del Espíritu Santo. Porque una cosa es contar lo que uno ve, los testimonios de las cosas que Dios ha hecho, pero otra cosa es testificar, anunciar, predicar por la unción del poder del Espíritu Santo. Amén. Así que los discípulos estaban en un proceso. Por eso usted y yo nos toca venir a culto. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de la perseverancia para alcanzar la salvación que obtuvimos el día que fuimos bautizados. Gloria a Dios. Pero que la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea que si usted se bautizó y piensa que con bautizarse ya quedó salvo, no, a usted le falta otro poco. En ese proceso hay gente que se nos ha quedado en el camino. Hay gente que se ha ido. Hay gente que está, pero que no entiende. Todavía hay gente que no entiende. Cuando alguien me pregunta a mí, hermano, ¿será que hacer esto es malo? ¿Será que hacer aquello es malo? Ya entiendo en dónde va. Entiendo que esa persona está luchando todavía con las cosas de la carne, con las cosas del mundo. Pero ¿qué hacemos? Orar por él, clamar a Dios, esperar que el Señor lo fortalezca, lo haga entender y lo llene de la gloria de Él. Bendito sea el nombre de Jesús, para que esa persona llegue un día a vivir la plenitud de caminar con Dios. Los discípulos, entonces, vemos en lo que ya hemos estudiado de Hechos o hemos leído, vemos que los discípulos se atrevieron a quedarse en Jerusalén a pesar de las circunstancias del peligro que representaba. Y se quedaron en Jerusalén, fueron llenos del Espíritu Santo. Así que los discípulos vivieron el momento, la circunstancia de estar con Jesús y de tener ese respaldo total. Pero vivieron la otra etapa y fue la etapa de quedarse solos. Amén. Donde Jesús no estaba por ahí, no lo vieron. Hasta los 40 días que Jesús estuvo con ellos, no fue 40 días que ellos podían saber dónde estaba, porque Jesús en esos 40 días se les desaparecía. Recuerde que las apariciones de Jesús es, y se apareció en medio de ellos estando las puertas cerradas. Así. Así que no era como antes. Las cosas habían cambiado. Pero esta gente empieza por la obra del Espíritu Santo a creer y a esperar. Empiezan a vivir ese momento de ser capaz de esperar, y al esperar recibieron el Espíritu Santo. Y claro, la multitud de gente que se congrega y las conversiones que hay. Ahora el templo, que es lo que predicamos después, ahora viene la puerta de la hermosa, la puerta de bronce, esa puerta hermosa, donde está el paralítico, y el milagro que sucede ahí. Los discípulos ahora están viviendo otro momento espectacular. El momento de la ovación, de la aclamación,
del reconocimiento. Es tanto lo que los discípulos viven que ellos se tienen que esforzar para decirle al pueblo que por favor no los miren a ellos. Porque la gente está, Dios mío, eso quieren ponerle un altar a Pedro y otro a Juan. Dicen, eso los tienen es en una, qué poder, qué gloria, qué cosa tan estupenda. Y que claro, cuando uno le va bien, entre comillas, le va bien porque uno siente, uy, hoy ese culto estuvo una maravilla. Yo sentía que ese piano tocaba solo. Seguro. Hay veces que solo tocar las teclas sin que haya una melodía, siente usted la gloria de Dios. Amén. El que está cantando no tiene que esforzarse, simplemente le fluye. No tiene que hacer fuerza y mirar al otro que acople, sino está cantando y todo está acoplado, porque es el Espíritu. Gloria a Dios. El que está predicando sencillamente está fluyendo, porque no es él, es el Espíritu. Gloria al Señor. Y vino entonces la multitud en el templo afuera, en el atrio de los gentiles, que ya los que vieron las imágenes les mostré. La multitud, cientos y cientos de personas que estaban ahí, y el cojo que brincaba, ese ya no era cojo, ya estaba sano y saltaba y adoraba a Dios. Y ese momento, como cuando usted clama al Señor, y aquí muchos de los que están pueden estar pasando ese momento. De seguro lo están pasando. ¿Por qué? Porque algunos estuvieron enfermos del COVID y estuvieron bastante malitos. Aunque al principio dijeron que era una gripita, pero la gripita se les iba complicando la vida. Y los puso mal. Y a otros que los puso mal los llevaron a la UCI y allá, y otros no volvieron más. Pero usted está aquí. Gloria a Dios. Ese es un momento de gloria. Pero el que se llevaron el familiar y no volvió más, ¿cómo podrá testificar? ¿Será que querrá decir, ojalá me dejaran testificar en el culto evangelístico que mi papá se murió? No. Bueno, es que la vida tiene etapas. En la familia se viven etapas. Nosotros, la etapa de uno de recién casado, qué maravilla, ¿no? Donde uno ni siquiera ve los defectos del otro. Todo lo que el otro hace es hermoso. Pero después pasa el tiempo, ¿cierto, Manuel Luis? Y ya todo no es tan hermoso. Y uno viene y uno pasa el tiempo de soltero cuando la esposa queda embarazada. Las cosas cambian. Y cuando nacen los hijos, las cosas cambian. Y cuando se enferman, ay, Señor mío. Y cuando usted tiene que madrugar y se llegaron las 6 de la mañana y usted todavía no se ha podido dormir y tiene que irse a trabajar. Amén. Las etapas de la vida son así, son naturales. Pero hay algo que uno debe asegurarse de tener, y es que Dios esté. La etapa de los discípulos con Jesús y los milagros y la repartición de comida y todas esas cosas, extraordinaria. Pero vino la etapa de la cruz, la etapa de donde había que huir, la etapa donde nadie quería saber. Por eso Pedro le dijeron, usted es de los mismos. Dijo, no, Señor, yo no soy de ellos. Sí, otra etapa. Pero la obra de Dios
lo llevó hasta dejarlos confinados en Jerusalén. Y en Jerusalén pasó el milagro grande y extraordinario. Y en Jerusalén siguieron pasando milagros y ahora están allí tratando de aplacar a la multitud, pero viene otra etapa. Viene la etapa del capítulo 4 y es, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos o encima de ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, o sea, indignados de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, o sea, los apresaron, los aprendieron y los metieron a la cárcel. Pasó la etapa de la puerta de la hermosa, de coger al paralítico en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, y esa convicción de fe llevó a Pedro a agarrarlo y a levantarlo. Y ese hombre quedó de una vez danzando en el Espíritu. Gloria a Dios. Pero ahora está en la etapa donde lo han agarrado a él. Donde lo llevan para donde él no quiere ir. Porque un día Jesús le dijo eso a Pedro, vea, en un tiempo tú te ceñías, hacías lo que querías, pero va a venir un tiempo donde te ceñirá otro. O sea, donde otro te va a prender y te va a llevar a donde tú no quieres. Y dice la Biblia que con eso daba a entender con qué muerte iba a glorificar Pedro al Señor. Aleluya. Amén. O sea que la muerte no es un motivo de derrota, sino que para ellos era para glorificar al Señor. Aleluya. Por eso la iglesia no estamos afligidos en el sentido como pueblo, como la fe que tenemos, no estamos afligidos por los pastores, por los hermanos que han partido, porque sabemos que ellos partieron para glorificar al Señor con la muerte. Diga gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero es bueno, es necesario que nosotros como iglesia, como familia, estemos persuadidos de que hemos conocido al Señor, que el Señor ha tocado nuestra vida, ha hablado, nos ha impactado con algún milagro que ha hecho, pero no es el fin de Dios solamente hacer un milagro como tal en la vida de alguien. El fin de Dios es vivir en la vida de una persona. Ese es el fin de Dios, porque los milagros pasan. Amén. Los milagros pasan y uno se olvida. Yo estaba el lunes pasado, que fue festivo. Salimos por allá con mi esposa a una parcelita de mi suegro, por aquí en la mesa. Y bueno, pasamos una tarde bonita con la familia. Y a mí se me olvidó. Mi esposa me dijo, ¿te acuerdas que hace 2 años Dios nos dio la oportunidad de volver a vivir? Porque en la mente de mi esposa sí está el accidente. Total, todas las cosas que vivió en el accidente, ella las grabó. Su cerebro grabó ese momento terrible del accidente. Yo no, porque me quedé dormido. A mí me despertó fue el accidente. Y por milagro de Dios estamos con vida. Pero fíjate que los milagros se olvidan. Se olvida uno, pasó. Eso ya pasó. Por eso uno no puede depender de un milagro. Uno tiene que depender del que hace los milagros. Esa es la clave. Porque el milagro pasa, la sanidad pasa. Pero si uno está siempre en Dios, entonces seguirá viviendo un milagro. Gloria al Señor.
Ahora Pedro y Juan están en la cárcel en una condición muy distinta. En la cárcel hay una cantidad de gente que los está queriendo, los requiere, los van a presentar y ahora van a ser presentados ante ¿quiénes? Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, o sea, ya como que se acercaba la noche y no los podían juzgar porque los preparaban ¿para qué? Para presentarlos ante una cantidad de personas, de gobernantes, de principales, de los ancianos, de los escribas. ¿Por qué estaban resentidos? ¿Por el milagro? No solamente por el milagro. Parece que el milagro fue como la tapa de todo. Fue como la cerecita esa del pastel. Fue ya. Estaban aburridos los principales judíos, los gobernantes, los sacerdotes, los fariseos, los escribas. Toda la gente estaba aburrida. ¿Por qué? Porque muchos de los que habían oído la palabra del Señor creyeron y el número de los varones era como 5,000. La Biblia hace referencia aquí a los varones y no incluye a los niños ni a las mujeres. ¿Por qué? No es porque Dios sea machista. ¿Para qué lo decía? ¿Por qué hace referencia a los varones? Porque en el siglo primero, y tristemente hoy sigue siendo la mujer víctima de tantas cosas, pero en el siglo primero la mujer era estimada prácticamente como nada. Nada, la mujer no era un objeto. El hombre era el personaje importante en una familia. O sea, si habían varones, en la casa de un rey que no tuviera hijo varón era una desgracia, porque no había quien le sucediera en el trono, porque eso era una dinastía. Así era el siglo primero. Pero la Biblia menciona aquí 5,000 varones, no para resaltar a los hombres, sino para decir que el Espíritu Santo en la boca de los apóstoles al predicar y al enseñar la palabra convenció a ¿quiénes? Los hombres que se creían que eran inmovibles de su fe, de su creencia, de su postura. El Espíritu de Dios había convencido y había más de 5,000 hombres en la iglesia de Jerusalén. ¿Cuántas serían las mujeres y los niños? Si cuando eso no había familia de uno, de dos. Eran familias de 10, de 15, de 20. Entonces, ¿cuántos convertidos había en la iglesia de Jerusalén en esa época? Miles y miles. Pero el milagro del templo puso las cosas, se salieron de todo orden, porque los judíos ya no se aguantaron más. Dijeron, vamos a repeler, vamos a aplastar, porque ya no podemos más. Pero la diferencia de Pedro antes del Espíritu Santo, aún allá cuando le decían este de ellos, y la diferencia de este Pedro y de este Juan, ahora en la cárcel, ellos están solos, no hay nadie visiblemente, ellos están esperando el día y hay una multitud de fieras que quieren destruirlos y ellos saben, ellos son conscientes de que es posible que los maten, pero ellos no temen nada. Gloria a Dios. Yo quiero ir llevándolos para ir concluyendo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para vivir una vida nueva? Para que no nos aparte nada de Dios. Ni el tiempo, porque habrán esos tiempos bonitos. Vendrán otros tiempos de que yo estoy como huyendo. Vendrán otros tiempos como de miedo, de duda.
Pero ¿cómo voy a mantenerme sin alejarme? Por eso el Señor propuso el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la única que es capaz de mantener y detener a una persona ahí siguiendo al Señor a los pies de Dios. Aleluya. Solo la obra del Espíritu Santo. Por eso la iglesia con el Espíritu Santo es otra. La vida del creyente con el Espíritu Santo, recuerda, el Espíritu Santo no es para hablar en lenguas. Esa es la evidencia de que una persona ha recibido el bautismo, y si sigue hablando después, es la evidencia de que esa persona recibió don de lenguas. Porque entre otras, pequeño paréntesis, aclaro, no todo el mundo que recibe el Espíritu Santo volverá a hablar en lenguas otra vez. Por eso a veces cuando nosotros presionamos a la iglesia, vea, tiene que volver a hablar en lenguas. Hay personas que no hablan. Yo conozco pastores, compañeros míos, que no hablan en lenguas. Hablaron una sola vez en lenguas y ya no más. Así que es un don, pero es el don más común que hay en la iglesia. Cierro el paréntesis. El Espíritu Santo es para vivir una vida nueva y es para poder dar testimonio. ¿Para ser qué? Mártir. Amén. Vea, Pedro con el Espíritu Santo no le importaba nada. A él se le acabó el miedo de que me voy a morir, de que qué me va a pasar. A él se le acabó el miedo porque él sentía una libertad tan grande en su vida, que vio la obra de Dios, vio las multitudes, vio miles de personas convertirse al Señor cuando no habían milagros. Amén. Por el poder de la predicación de los apóstoles llegaban cientos de personas, pero ahora hay un milagro aterrador, impresionante. Bendito sea el Señor. Y ese milagro, ¿a dónde los puso? Los puso en la cárcel. Sí, porque uno espera cosas de Dios. Cuando uno le clama a Dios, tiene que estar dispuesto a lo que Dios va a hacer. Uno siempre tiene, yo siempre lo pienso así y lo veo así porque yo lo vivo también, que cuando uno ora a Dios, uno tiene un plan. De hecho, ya uno tiene algo sobre lo que va a pedir. Y uno ya tiene una idea de qué es lo que va a pasar. Voy a hacer esto, entonces yo le oro a Dios para que eso pase. Pero en algún momento no va a darse el plan mío. Lo lindo de Dios es que es tan bello con nosotros que nos concede hasta las cosas mínimas. Pero no siempre será así. Porque Dios va a hacer una obra para que Él sea glorificado en mi vida, en la circunstancia que sea. Así que habrá una respuesta, porque imagínense, este hombre con la multitud, ¿qué se va a esperar? Que los rodeen las guardias y los aprenden y los arrastren a la cárcel. No, porque ellos, dice la Biblia, y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, oiga, esto se puso tan bueno en Jerusalén. Todo el mundo se está volviendo evangélico aquí, hola. Todo el mundo cristiano, mire, hasta los sacerdotes obedecían a la ley, ahí vamos a ver eso. O sea, mire, hasta los que se oponían a nosotros se volvieron cristianos también. Vea, esto está buenísimo, esto seguro no va a pasar nada, pero les echan mano y los ponen en la cárcel. Pero allí en la cárcel, aleluya, ellos lo sacaron, vinieron todos los principales y estaban en medio de todas esas víboras. Sí, ellos eran terribles, los judíos habían matado al Señor hacía poquito tiempo, así que no les temblaba la mano para quitar la vida a dos de esos seguidores que estaban pretendiendo hacer creer que ese Jesús que había muerto había resucitado, porque recuerde que la resurrección de Jesús no fue para toda la multitud, sino solo para los discípulos. Así que aquí vemos que esta multitud
que ha salido, porque dice la palabra de Dios, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, toda la élite de arriba, de lo alto, los ancianos, el Sanedrín y todo el mundo, los escribas, o sea, ahí estaban los fariseos. ¿Quiénes más estaban? El sumo sacerdote, o sea, lo más elevado de la religión judía, Caifás, Anás y Caifás, habían dos, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sacerdotes, y poniéndolos en medio, mire, hay dos chiquiticos, ahí los veían así, que ya se los comían. ¿Qué hay que tener cuando usted tenga que enfrentar algo y te quede solo? Porque en algún momento usted va a quedar solo. Alguna circunstancia, usted tiene que estar preparado. Amén. Por eso a los hijos que están aquí, a los muchachos que están aquí presentes, a los que están ahí conectados, si alguno está, usted necesita tener un encuentro con Dios mismo. El esposo no puede depender de la esposa. Hay esposas que oran y oran por su marido y claman a Dios y Dios lo tiene ahí. Pero un día Dios va a hacer que él solito se encuentre con él. Amén. Y viceversa. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos el uno del otro para la salvación. La salvación es individual. Es así. Pero en esos momentos duros, ¿quién estaba con ellos? Jesús no estaba ahí físicamente. Ahí estaba la cárcel. No sabemos cómo era la cárcel. Pero las cárceles, de hecho, no son bonitas. No, ese no es el lugar que preparan con decoración. Ese no es una alcoba. Ese es un lugar para reprimir al malo. Y allá estaban ellos. No eran malos, pero allá estaban. Pero ¿sabe qué es lo grande? Allá estaba Dios con ellos. No lo veían, se sentían solos. Tal vez es porque uno se puede sentir solo, se puede sentir como abandonado. ¿Y qué pasó con la gente? El favor que teníamos de todo el pueblo. ¿Y dónde está el pueblo? Nadie sale. Ahora sí, miren, está toda la élite del pueblo, todo el mundo por allá escondido. Nadie quiere presentarse a decir, oiga, yo voy a hablar por ellos, esa gente es buena, por favor no les hagan daño. No, nadie hablaba, todos estaban ahí para señalarlos. ¿Con qué potestad, en qué nombre habéis hecho esto? ¿Ustedes qué pretenden? ¿Ustedes quién son? ¿Ustedes qué se creen? ¿Ustedes creen que van a poner este pueblo en contra de nosotros? ¿Van a dañar las creencias de Moisés, de la ley? ¿Van a acabar con todo? ¿Ustedes qué se creen? Los estaban cuestionando por lo que tenían. Bendito el Señor. Un día el maligno te va a rodear a ti también y te va a cuestionar por tu fe. Usted que cree en Dios y mira lo que está pasando en tu casa. Usted que cree en Dios y mire aquello y lo otro, te va a cuestionar. Pero lo importante no es que el enemigo te cuestione. Lo importante es con quién estás tú. Aleluya. ¿A quién tienes tú? Porque si lo llegas a tener a él cuando te toque el turno. Gloria a Dios. Le tocó el turno para ellos y esos pobres dos ahí chiquititos. Porque a veces el enemigo lo ve a uno así chiquitico. Mire, lo tengo rodeado. Mire, no tiene salida. No puede salir. Mire cómo está. Mire, está débil. No puede hacer nada. Pero tranquilo que aunque lo vea débil, hay uno más grande y uno fuerte que está ahí. Alabe a Dios. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Por eso yo invito a la iglesia, al Espíritu Santo.
Amén. Vea, no te quedes con que yo ya estoy en la iglesia, yo ya soy evangélico, yo recibí el Espíritu Santo hace como no sé cuánto. Yo he hablado en lenguas. Yo estoy hasta sirviéndole al Señor. Yo ya llevo como tantos años de ser diácono ahí, inamovible. No te confíes de los milagros. No te confíes de que Dios te ha usado. No, para nada. Sigue dependiendo de Dios. Sigue buscando a Dios como el primer día. Alabe a Dios. Aleluya. Yo estaba hace rato ahí aplaudiendo y me acordé ahí cuando a mí se me abrían las manos de aplaudir. O sea, yo aplaudía tan fuerte, pero no me daba cuenta de eso. Aplaudía tan fuerte que cuando me daba cuenta me salía hasta sangre de las manos, se me abrían. Y en los siguientes cultos me dolía muchísimo, pero yo sentía una libertad. Y ahora yo estaba aplaudiendo así. Y me estaba el Espíritu Santo acordando, mire, uno cómo se descuida. Yo ya soy pastor. Uno pierde ese fervor con que conoció a Dios cuando no le importaba nada. Cuando adoraba a Dios, cuando decía amén. Ahora es difícil hasta para decir un amén. Tiene que pasar hasta un milagro para que alguien sea capaz de glorificar a Dios. Pero qué bueno que uno sea capaz de glorificar a Dios, aunque no pase nada. Aleluya. Pero aquí está alguien. Aquí está pasando alguien por aquí, moviendo su gloria, su presencia. Oh, santo Dios poderoso, tú eres el Señor. Y abrace la mayama. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? No es la cárcel, es tener a Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló y cuando el Espíritu Santo habla es respetuoso. Amén. Dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Sintetizó y los veneró a todos y no lo llamó: aquí están los perdidos, aquí están los rebeldes. No los trató mal. Les dijo: ustedes son los gobernantes del pueblo, ustedes son los ancianos de Israel, ustedes son la gente de la eminencia de esta nación, de esta ciudad. Aleluya. Hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ya ha sido sanado. Sea notorio, o sea, sépanlo todos vosotros y todo el pueblo de Israel. Mire la diferencia en el Pedro de antes y en el de ahora. La diferencia de estar con Jesús en compañía, porque usted tiene que persuadirse no de tener a Jesús de compañero, sino de que viva contigo. Porque el Señor Jesús, dice la Biblia, que hace salir el sol sobre buenos y hace llover sobre justos. O sea que Él está con ¿quiénes? Con todos. Dice la palabra, Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Así que usted ha visto una persona que hace males. Toda esa gente, pandilleros que matan y hacen toda esa cosa. ¿Y qué dice la Biblia de ellos? Dios está con ellos. Él es el que da a todos, a ellos también, vida,
y aliento y todas las cosas. Por eso cuando alguien me dice, no, pero es que a mí Dios me ha ayudado, yo he hablado con toda esa clase de personas y yo le digo, amén, así es, Dios te ayuda a ti. Lo que pasa es que no te aprueba lo que haces. No valida a Dios lo que eres, los hechos, las acciones que tienes. Pero como un ser humano y como persona, Dios te da vida, te da comida, te sostiene. Te me han metido no sé cuántas puñaladas y tiros y no te has muerto, porque Dios te da vida, esperando que te arrepientas. Por eso es, porque Dios sí ama como nadie. Nosotros lo vemos y decimos, dale duro. Sí, me acaba de robar, se acaba de meter aquí, que le den duro, y lo matan. Porque esa es la justicia del hombre, pero la justicia de Dios es elevada. La justicia de Dios es salvar al hombre, pero para ello lo llena de su gloria. Pedro ahora está distinto, y Pedro los reconoce, no como los verdugos. Sin embargo, él dice, se nos está interrogando, pues esto sea notorio a todo Israel, y que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien, y escuche esto, mire, aquí se le soltó, a quien vosotros crucificasteis, aleluya, se lo dijo. Le digo, ustedes fueron los que dieron el voto para matarlo. Ustedes estuvieron ahí. Mire, este hombre con el Espíritu Santo se le acabó el miedo. No tenía ningún temor. Él dijo, ustedes dieron el voto para que lo mataran. Lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de los muertos. Por él, por ese que fue levantado de los muertos, este hombre está aquí en presencia de vosotros sano. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Vamos a estar en pie. Ayúdame ahí un poquito con el piano. Si usted va entendiendo qué es la iglesia en Hechos de los apóstoles, se llama la iglesia bajo el Espíritu Santo. Nadie puede domar a un hombre sino solo el Espíritu de Dios. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así dice la Biblia. No dice si por tu voluntad, si pones tu voluntad y haces un voto de que no vas a fallar, seguro. No, la Biblia no dice así. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ninguna fuerza. Esta naturaleza humana está habilitada, pero ¿para qué? Para hacer lo malo. En la mente el hombre dice, no voy a fallar, no voy a pecar, no voy a errar, no voy a defraudar. En la mente el ser humano dice, lo prometo. El hijo le dice al papá, le prometo que voy a estudiar, le prometo que no te voy a fallar, papá. Eso hace el hijo, te prometo. Pero cuando llega al colegio, cuando llega a la universidad, se encuentra con los amigos, y eso que prometió ya no puede cumplirlo, porque lo ha dicho en su carne, en su naturaleza humana, y su naturaleza humana está vendida al pecado. Eso dice la Biblia. Pero si ese muchacho llega a oír el Espíritu Santo, esa muchacha, ese esposo, esa esposa escucha a Dios, entonces es capaz de ser fiel. Esa es la diferencia de un evangélico, de un cristiano de cualquier parte, y es la diferencia de la iglesia. La iglesia no es una iglesia evangélica, la iglesia tiene el Espíritu Santo que lo hace cristiano.
que lo hace ser otro. ¿Será que necesitamos al Espíritu Santo? Sí, anhélelo, deséelo, implórele a Dios. No tanto un milagro, porque a veces los milagros se dan ni siquiera usted ha pedido, ni siquiera ha clamado, y ya tiene un milagro y dice: ay, qué Dios tan lindo. Pero uno se sigue así, lo mismo. Pero dile a Dios que se meta en tu vida. Sí, dígale a Dios que se meta en tu vida, que tome el control de mi vida. Así esté rodeado de problemas, así no haya alimento en la casa, se perdió el trabajo, no hay para pagar los servicios, no hay para pagar la cuota del banco. Te tienen rodeado los problemas, no sabes qué hacer. Pero si está Jesús, Él tiene una salida. Por el Espíritu de Dios, usted podrá contemplar que hay un Dios que está contigo, que que no te ha dejado, que quiere ayudarte, que quiere consolarte, que quiere sacarte, que quiere hacerte fiel, que quiere dar lo que tú no puedes hacer. Él lo puede hacer. Él puede volverte a ti un joven, Él puede volverte a ti señorita, jovencito, padre, esposo, puede volverte un hombre fiel, un hombre que ame, puede volverte un cristiano que adore. Dios está buscando una iglesia que sea capaz de adorarlo a Él. En Pentecostés, en el templo de la Hermosa, qué bendición, cuando todo el mundo te exalta, pero quiere también cuando te tengan allá en las rejas, cuando estés encerrado, cuando nadie abogue por ti, hay uno que aboga por ti. Deja, adora a Dios por un momento. Abre tu boca, dile algo a Dios. Quizás Él te la llena de alabanza, pero cierra tus ojos y medita un momento. Quizás Dios quiere llenarte tu boca de palabras no tuyas, de las que da el Espíritu. Y adore a Dios. Oh, aleluya. Y Dios no rechaza la oración es